El 25 de mayo de 1968, el pequeño Martin Brown, inesperadamente, desapareció en las calles de Newcastle, Inglaterra. Lo que comenzó como un trágico accidente pronto se transformaría en uno de los casos criminales más impactantes del país, revelando no solo el asesinato de un niño, sino la escalofriante naturaleza de sus asesinas, dos niñas que, por placer y emoción, habrían cometido actos atroces. Esta historia, marcada por la violencia y la manipulación, se centra en Mary Bell, una niña cuya vida y crímenes dejaron una huella imborrable en la sociedad británica. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros impactantes videos. Comencemos. Martin Brown nació el 25 de diciembre de 1963 en Newcastle, Inglaterra. La vida de Martin fue truncada trágicamente en un momento en que la comunidad estaba llena de alegría y despreocupación por el verano que se avecinaba. Sus padres eran George y Mary Brown. Martin salió a jugar en su vecindario en Newcastle, Inglaterra. Era una mañana soleada y cálida, y la libertad de jugar al aire libre era algo habitual para los niños de su edad en ese momento. Martin estaba vestido con una camiseta de rayas y pantalones cortos, lo que era típico para los niños en una primavera inglesa. Martin se unió a otros niños del barrio en sus juegos. Jugar en las calles y en parques cercanos era una actividad común para los niños en esa época, y los padres generalmente no mostraban una preocupación excesiva por la seguridad de sus hijos, asumiendo que eran capaces de cuidarse a sí mismos. Al mediodía, los padres de Martin esperaban que regresara a casa para almorzar, pero Martin no apareció. Esto comenzó a generar preocupación, aunque inicialmente su madre pensó que simplemente estaba jugando con otros niños. A medida que pasaban las horas y Martin seguía sin regresar, su madre, ansiosa, decidió buscarlo. Comenzó a preguntar a otros niños del vecindario si lo habían visto, pero nadie parecía tener información sobre su paradero. La desaparición de Martin Brown, el 25 de mayo de 1968, generó un clima de angustia y desesperación en su comunidad de Newcastle. La noticia de su desaparición se extendió rápidamente, y los padres y vecinos, preocupados, se unieron para organizar una búsqueda masiva. El sentido de urgencia se intensificó al caer la noche sin noticias del pequeño. Desde las primeras horas de la mañana del 26 de mayo, la familia de Martin, junto con vecinos y voluntarios, se unieron para buscar al niño. Se formaron grupos de búsqueda que recorrieron las calles, los parques y las áreas cercanas donde se había visto por última vez. La policía local también se involucró, comenzando a hacer entrevistas con familiares, amigos y personas que pudieran haberlo visto. La situación alcanzó un punto crítico el 28 de mayo de 1968, cuando la búsqueda finalmente llegó a su fin, pero no de la manera en que todos esperaban. Mientras un grupo de niños jugaba en un terreno abandonado, uno de ellos encontró un objeto inquietante. Este hallazgo llevó a un macabro descubrimiento. El cuerpo sin vida de Martin fue encontrado, un trágico desenlace que transformaría la búsqueda de un niño perdido en un caso de asesinato que conmocionaría a toda una nación. Luego, la desaparición de un niño llamado Brian Howe ocurrió poco tiempo después de la trágica muerte de Martin Brown, intensificando aún más el miedo y la inquietud en la comunidad de Newcastle. Brian, un niño de 5 años, fue visto por última vez el 31 de julio de 1968, cuando salió a jugar cerca de su casa. Al igual que en el caso de Martin, su ausencia se volvió alarmante rápidamente. Los padres de Brian, al no verlo regresar, comenzaron a buscarlo en los alrededores. La comunidad se unió a la búsqueda, temiendo que el niño pudiera estar en peligro, especialmente dado el contexto de la reciente desaparición de Martin. A medida que pasaban las horas y no había señales de Brian, la preocupación se transformó en terror.
La búsqueda se extendió por varios días y se realizaron esfuerzos masivos por parte de la policía y los voluntarios. Finalmente, el 3 de agosto de 1968, el cuerpo de Brian fue encontrado en un lugar abandonado cerca de su casa, en un área que ya había sido registrada previamente. Su muerte fue igualmente trágica y violenta. Presentaba signos de estrangulamiento y había sido golpeado en la cabeza. Este segundo asesinato en un corto periodo de tiempo dejó a la comunidad en shock, y la policía se dio cuenta de que había un patrón aterrador que necesitaba ser abordado. Mary Bell y Norma Bell eran dos niñas que vivían en el mismo vecindario donde se produjo la desaparición de Martin Brown. Mary tenía 11 años y Norma 13 al momento de los asesinatos. Ambas eran conocidas por su comportamiento problemático y poco convencional, lo que llamó la atención de las autoridades y de la comunidad en general. Las dos chicas tenían una relación poco saludable con su entorno. Jugaban en áreas que a menudo estaban asociadas con peligros y tenían amistades inusuales, lo que les permitió actuar con libertad. La infancia de Mary Bell es un aspecto fundamental para comprender su posterior comportamiento delictivo. Nació el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra, en un entorno marcado por la inestabilidad y el abuso. Su madre, Betty McCricket, era una mujer joven, de tan solo 17 años, que había quedado embarazada en un contexto de vida desordenada, caracterizado por el consumo excesivo de alcohol y drogas. Además, Betty trabajaba como dama de compañía, lo que la llevó a tener relaciones con varios hombres, y a menudo dejaba a Mary al cuidado de otras personas, en lugar de brindarle un ambiente seguro y amoroso. Desde una edad temprana, Mary experimentó una serie de traumas y negligencias. Su madre, incapaz de cuidar adecuadamente de ella, a menudo la descuidaba. Esto generó en Mary sentimientos de abandono y desamparo. La situación fue tan grave que, a veces, su madre no le proporcionaba ni comida ni atención médica. Mary pasó mucho tiempo sola, lo que contribuyó a su aislamiento y a la falta de un modelo de comportamiento adecuado. La relación entre Mary y su madre era tensa y problemática. Betty, que tenía sus propios problemas emocionales y psicológicos, no mostraba afecto ni cuidado por su hija. En ocasiones, Betty incluso maltrataba a Mary, lo que fomentaba un ambiente de hostilidad y temor en el hogar. Mary creció en un ambiente donde el amor y el afecto eran escasos, lo que probablemente afectó su desarrollo emocional. Desde muy pequeña, Mary mostró un comportamiento perturbador. Se le atribuyeron episodios de violencia hacia otros niños y animales. Los informes indican que a menudo exhibía conductas agresivas y manipuladoras. Esta agresividad y la búsqueda de atención se convirtieron en patrones en su comportamiento. Comenzó a atraer la atención de sus compañeros al hablar de temas macabros, lo que incluía el asesinato y la muerte. Esto la hizo destacar entre los niños de su edad, pero no de una manera positiva. Mary también experimentó el acoso y la exclusión por parte de otros niños. Dado su comportamiento extraño y su historia familiar, a menudo era vista como una chica rara. Este acoso, combinado con su falta de habilidades sociales y su historia de negligencia, podría haber contribuido a su desarrollo emocional distorsionado. Tras la desaparición de Martin, Mary mostró un comportamiento inquietante. Aunque era solo una niña de 11 años, sus actitudes y comentarios en relación con la muerte del niño sorprendieron a los adultos. Se acercó a su tía preguntando sobre los detalles del asesinato, y su curiosidad parecía ir más allá de lo normal para un niño. Mary también fue vista cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Martin y mostró un interés perturbador por el funeral. En varias ocasiones, las personas que la rodeaban notaron que sus preguntas y comentarios eran desinhibidos y en ocasiones escalofriantes. Norma Bell, de 13 años, era amiga de Mary y desempeñó un papel fundamental en la narrativa del caso. Norma fue descrita como más tímida y menos manipuladora que Mary, pero su amistad con ella la llevó a participar en actividades peligrosas
Norma también mostró interés por el caso, pero su fascinación parecía estar más influenciada por Mary. Se la vio frecuentando a la familia de Martin después de su muerte, y su interacción con los adultos era inquietante. Las dos niñas fueron vistas hablando sobre el cuerpo de Martin y cómo había sido encontrado. La investigación comenzó el 25 de mayo de 1968, cuando el cuerpo de Martin Brown fue encontrado en una construcción abandonada en Newcastle. La escena inicial llevó a la policía a creer que había sido un accidente, especialmente al encontrar un frasco de pastillas cerca de su mano. Sin embargo, la autopsia reveló que Martin había sido estrangulado y golpeado en la cabeza, lo que cambió el rumbo de la investigación. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva, pero no se encontraron sospechosos inmediatos. Las notas perturbadoras encontradas en la guardería Woodlands, que hacían referencia al asesinato, levantaron las sospechas de que había un vínculo entre el crimen y los niños que asistían a la escuela. A medida que la atención se centraba en las dos niñas del vecindario, Mary Bell, de 11 años, y Norma Bell, de 13, su comportamiento se volvió cada vez más sospechoso. Tras el hallazgo del cuerpo de Martin, las dos niñas comenzaron a frecuentar a la familia de la víctima, mostrando un interés inquietante en los detalles del crimen. La policía decidió interrogar a ambas, lo que reveló inconsistencias en sus relatos y comportamientos extraños que no parecían concordar con la gravedad de la situación. A lo largo de las entrevistas, Mary mostró una sorprendente falta de empatía y continuó comportándose de manera fría y manipuladora. Norma Bell, aunque inicialmente parecía más sumisa, Norma comenzó a deslizarse en contradicciones y su comportamiento se volvió errático y excéntrico. Mientras la policía seguía investigando, el caso de Brian Howe se convirtió en una extensión del caso de Martin Brown. La conexión entre ambos crímenes se hizo evidente cuando el cuerpo de Brian fue encontrado en una zona de escombros, en condiciones igualmente horribles. Ambas víctimas presentaban similitudes en las circunstancias de sus muertes, lo que llevó a los investigadores a sospechar que las dos niñas estaban involucradas en ambos asesinatos. Las notas que se encontraron en la guardería Woodlands fueron escritas por Norma, lo que planteó preguntas sobre su conocimiento del crimen y su posible implicación en la planificación. Encontraron fibras de los vestidos de ambas niñas en los cuerpos de las víctimas, fortaleciendo la conexión entre ellas y los crímenes. Las evidencias físicas jugaron un papel fundamental en el desarrollo del caso. Durante el interrogatorio inicial, Mary y su amiga Norma Bell, sin parentesco, respondieron con evasivas y contradicciones. Las autoridades se dieron cuenta rápidamente de que había algo más detrás de su actitud. El detective James Thompson se dio cuenta de que Mary tenía un control psicológico sobre Norma, quien parecía actuar como su cómplice. Durante el primer interrogatorio, las dos chicas intentaron deslindar la responsabilidad, pero Mary, en un momento, hizo comentarios perturbadores sobre la muerte de los niños, que no parecían ser solo niñas hablando, sino más bien como alguien que había estado presente en los crímenes. Norma, bajo presión, empezó a revelar detalles que implicaban a Mary en la muerte de Brian Howe, mencionando que Mary había estrangulado al niño y que había solicitado su ayuda. En este contexto, la policía comenzó a ver a Mary como la figura dominante en la relación. Mary explicó que sus acciones no eran resultado de un conflicto o de una pelea. Más bien, admitió que lo hizo por placer y por la emoción que le causaba. Esto causó una gran conmoción en la policía, ya que evidenció una falta de empatía y una disposición inquietante hacia la violencia. En su confesión, Mary describió cómo había llevado a Brian Howe a un lugar alejado y lo había estrangulado, mientras que después utilizó tijeras para realizar cortes en su cuerpo. Este comportamiento era indicativo de un trastorno psicológico profundo, lo que llevó a muchos a preguntarse sobre su estado mental. Durante el proceso, Mary también intentó manipular a la policía y a su amiga Norma, tratando de presentarse como víctima. Afirmaba que había actuado en defensa propia
o que su amiga había instigado la violencia, tratando de minimizar su responsabilidad en el asunto. El juicio de Mary Bell y Norma Bell comenzó el 5 de diciembre de 1968 y fue objeto de una intensa cobertura mediática. El tribunal estaba lleno de familiares de las víctimas, periodistas y curiosos, lo que añadía una presión considerable sobre el jurado. Los expertos en salud mental testificaron sobre el estado psicológico de Mary Bell. Argumentaron que Mary había mostrado comportamientos problemáticos desde una edad temprana, lo que podría indicar problemas de salud mental. Sin embargo, esto no se presentó como una defensa válida para sus acciones. Fue declarada culpable del asesinato de Brian Howe y del homicidio involuntario de Martin Brown. A pesar de su edad, la naturaleza brutal de los crímenes y su comportamiento durante el juicio llevaron a la decisión del jurado. La sentencia de Mary Bell fue de prisión en un centro de menores y posteriormente fue liberada a los 23 años. La decisión del jurado también dio pie a debates sobre la culpabilidad moral de los jóvenes y la forma en que la sociedad debería tratar a los delincuentes juveniles. La historia de Mary Bell sigue siendo objeto de estudio en el ámbito de la criminología y la psicología, pues plantea preguntas sobre la naturaleza del mal, el desarrollo infantil y la responsabilidad penal. Asegúrate de darle like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos, donde exploraremos más casos fascinantes y misterios criminales. Déjanos tus comentarios abajo y cuéntanos qué otro caso te gustaría que cubriéramos.